Muy buenos días, comunidad de los liceos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un motivo de alegría, que es la publicación de mi primera obra literaria, Las aventuras de Francisca en Tunja. Quiero contarles un poco de esa experiencia, de ese proceso y lo que pueden encontrar en esta obra. Pues, como decía, es mi primera obra literaria, pero es el producto de un trabajo de producciones críticas en relaciones a la obra de Francisca Josefa, un proceso que viene desde el pregrado con mi trabajo de investigación final, que fue sobre Francisca Josefa y las escalas en su proceso místico, y un trabajo posterior en la maestría en estudios literarios de la Universidad Santo Tomás, que fue ya la relación de la obra de Francisca Josefa con los libros de caballería. Entonces es un proceso largo de investigación sobre ella, también un trabajo largo de herramientas pedagógicas para ver cómo implementarlas en una obra literaria, que también pues estuvo conectado con los otros posgrados en el máster de promoción de literatura juvenil, y también en la especialización de la San Buenaventura sobre literatura y producción escrita. Entonces todo esto alimentó la obra. Fueron 15 años, por decirlo así, de proceso de reflexionar sobre la obra de la monja y analizar qué estrategias se podían emplear para aproximarla al aula, porque la inquietud principal era que la obra de ella, a pesar de ser un personaje tan relevante, la primera escritora de la Nueva Granada, o sea, de Colombia, la primera escritora, es un personaje que pasa desconocido en el aula. En la universidad pues se conoce de ella por estudios feministas, literatura crítica, poscolonial, decolonial, pero en el aula pues no se conoce. Entonces busqué una estrategia que permitiera acercar este personaje a los niños. Entonces, ¿cómo fue este proceso? Pues pasé la propuesta de diferentes editoriales, finalmente se logró publicar con Editorial Atenea. Fue un proceso ahí más o menos de un año en el que se estuvo revisando el texto, se estuvo corrigiendo, luego otro año en el que se estuvo dialogando con el ilustrador para ver cómo se podía representar de mejor manera esos elementos que quería destacar en la obra. Entonces fue un diálogo con Danilo Molina sobre cómo podíamos representar correctamente esos hechos y cómo podía dialogar el texto con la imagen, que se complementaran, que fueran contrapunto, que hubiera un juego de lecturas entre los dos tipos de lenguaje, las ilustraciones y las grafías, los textos. Entonces llegamos a eso, se publicó. El libro tiene varios aspectos que yo creo que vale la pena ser trabajados en el aula y que se pensaron al momento de construir el texto. Que como, pues primero, Francisca Josefa es un personaje que significaría mucho en este momento en el que se está reflexionando sobre los roles de la mujer, sobre qué significa lo femenino, movimientos feministas que replantean los roles. Y pues Francisca estuvo en un primer momento, yo diría, iniciando este proceso al ir en contra de lo establecido, porque pues a la mujer o era el convento o era el rol de ama de casa, entonces sujeta a la autoridad del hombre, y en el convento tenía la posibilidad de seguirse construyendo intelectualmente, que eso fue lo que decidió Francisca Josefa, seguirse construyendo intelectualmente. Era una mujer adelantada porque no solo sabía leer, sino sabía escribir, algo que era muy exclusivo de unos pocos. Entonces ella era una mujer que hace replantear lo que son los roles y lo que entendemos como proyectos de vida. Entonces enseña a los niños a luchar por sus sueños. También es un texto que permite su interdisciplinariedad con otras asignaturas como es sociales, al hacer un recorrido por toda la historia de la fundación de Tunja hasta el momento de la colonia donde se ubica Francisca Josefa. Entonces ahora de cómo fue la llegada de los españoles, de lo que encontraron, la cultura de los nativos que comían,
cuál era ese choque y todo este proceso. Los personajes representativos de Tunja son mencionados, entonces permite ampliar un poco, porque no está todo esto incluido en el texto, sino se mencionan para ampliar posteriormente indagaciones sobre personajes históricos y ver cómo esa construcción progresiva de la historia desemboca en un momento histórico puntual, que es el de Francisca Josefa. También permite una primera aproximación para los pequeñines a lo que sería la prosa poética, no un texto poético como tal, sino que hay una flexibilidad de estilo, lo que hace que el niño lea, que sienta un ritmo en el mismo texto, que a veces se corresponde con la rima, pero no necesariamente. Entonces es una aproximación sin ser tan esquemática y tal vez un poco más cercana, más próxima al lenguaje de los niños, porque a veces encontramos que estos textos poéticos, en su afán de rimar y cuadrar las rimas, pues juegan también con la sintaxis, lo que dificulta un poco la lectura. Entonces este texto permite esto, también el abordaje desde las ciencias naturales, conociendo un poco más de lo que se comía en ese momento, lo que producía la tierra, y como lo dije en un principio, también una lectura desde lo que es la ilustración y el texto, ese diálogo, se complementa, no se complementa, qué dice, y pues las imágenes se trataron de que correspondieran con lo que sería históricamente correcto, con la ciudad de Tunja, con la vestimenta, con el contexto histórico. Aparte hay unas licencias, bueno, que es parte de la libertad del autor, tanto como del ilustrador como del escritor, pero creo que es un texto que disfrutarán mucho, encontrarán mucho para aprender y finalmente llegarán a la reflexión de que hay muchos personajes históricos que han quedado en el olvido y que vale la pena repensarlos a la luz de la historia del momento en el que nos ubicamos, para ver todo ese aporte significativo que nos han dado. Entonces me despido de ustedes, espero que esta introducción haya sido un motivo para la lectura de mi obra, y también espero que vayan directamente a la fuente, que es Francisca Josefa, y conozcan un poco de su biografía y su texto poético.